Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí, listos para sumergirse en una historia que ha cautivado a miles de corazones en todo el mundo. Hoy vamos a hablar de alguien cuya luz brilla con una intensidad especial, alguien que ha demostrado que el talento, la pasión y la autenticidad son ingredientes infalibles para conquistar al público. Hablamos, por supuesto, de Esla Turkoglu y de ese amor, real o ficticio, que ha logrado traspasar la pantalla y tocar nuestras fibras más sensibles. Si eres fan de las series turcas, de las historias que te hacen suspirar, reír y, por qué no, hasta llorar un poquito, entonces este vídeo es para ti. Prepárate para descubrir qué hace tan especial a Esla y por qué su trabajo resuena tan fuerte. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante mundo, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Si aún no lo has hecho, aprieta ese botón rojo y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Esla Turkoglu, esa joven actriz turca que ha irrumpido en la escena internacional con una fuerza arrolladora, es hoy la protagonista de nuestra charla. Conocida por su versatilidad y su capacidad para transmitir emociones profundas, Esla ha sabido elegir roles que le permiten brillar, y en muchos de ellos, el amor ha sido un hilo conductor fundamental. Hoy desgranaremos cómo ha sido esa conexión, esa chispa que ella enciende en sus personajes y que inevitablemente se contagia a quienes la vemos. ¿Es su forma de actuar, su carisma natural, o quizás la química que logra con sus compañeros de reparto? Vamos a explorarlo. Empecemos por el principio, por su papel que la catapultó a la fama, Sibel en Yemin. Aunque no fue el primer papel de Esla, sí fue el que le dio un reconocimiento masivo. En esta telenovela, Sibel era un personaje complejo, lleno de luchas internas, pero también con una capacidad innata para amar y ser amada. La historia de amor que vivió en Yemin, a pesar de sus altibajos, demostró la habilidad de Esla para interpretar el desamor, la esperanza y la pasión. ¿Se acuerdan de las escenas de Sibel? Esas miradas, esos silencios cargados de sentimiento, esa fragilidad que a la vez transmitía una fuerza increíble. Esla tenía la capacidad de hacerte sentir la intensidad de cada emoción que Sibel experimentaba. Era un amor lleno de obstáculos, de malentendidos, de sacrificios, y precisamente por eso, para muchos, era un amor más real, más palpable. La forma en que ella encarnaba a Sibel, con esa dulzura y esa determinación, hizo que el público se enamorara de ella tanto como de la historia romántica. Pero si hay un personaje que verdaderamente conquistó corazones y puso a Esla Turkoglu en el mapa mundial, ese es sin duda Doğa en KZLCK Serveti. Madre mía, Doğa. Este personaje ha sido un torbellino de emociones, un viaje de autodescubrimiento y sobre todo, un retrato de un amor que desafía convenciones, que lucha por su lugar. En El fruto rojo vemos a Doğa enamorarse de Fatih. Una historia de amor joven, apasionada, pero que rápidamente se ve envuelta en un choque de culturas, de tradiciones, de expectativas familiares. Esla ha interpretado a Doğa con una autenticidad pasmosa. Hemos visto sus dudas, su valentía al enfrentarse a su familia, su lucha por construir una vida propia y, por supuesto, su amor por Fatih, que es a la vez su motor y su mayor desafío. La química entre Esla Turkoglu y Doğukan Güngör, quien interpreta a Fatih, ha sido algo que ha dejado sin aliento a millones de espectadores. Es esa chispa, esa complicidad en las miradas, esa forma en que se buscan las manos, esos abrazos que transmiten protección y anhelo. No es solo un guión bien escrito, es la forma en que ellos dan vida a esas escenas, haciendo que el amor entre Doğa y Fatih se sienta creíble, visceral, algo que te atrapa y te obliga a seguir cada capítulo para ver cómo evolucionará su relación. ¿Se acuerdan de la escena donde Doğa decide casarse con Fatih a pesar de todo? ¿O cuando tuvieron que luchar contra las presiones de sus familias? Esas son las escenas que te demuestran el poder de una buena actuación y de una historia que resuena con las experiencias de vida de muchas personas. Esla, con su mirada profunda y su gestualidad sutil, logra transmitir la gama completa de emociones que Doğa siente, el amor puro, la frustración, la tristeza, pero también la esperanza y la resiliencia. Pero el amor que conquistó corazones en el caso de Esla no se limita solo a las relaciones románticas en pantalla. También podríamos hablar de ese amor que su público le profesa. La devoción de sus fans es algo que se palpa en las redes sociales, en los comentarios de YouTube, en las muestras de cariño que recibe en cada evento. Es un amor que nace de la admiración por su talento, por su humildad, por la forma en que ella parece ser una persona genuina y cercana a pesar de su creciente fama.
Esla ha sabido ganarse el cariño de la audiencia no solo por sus interpretaciones, sino también por su personalidad. Muestra de ello es cómo comparte aspectos de su vida, sus gustos, su día a día, creando una conexión más íntima con sus seguidores. Este amor del público es una fuerza poderosa que impulsa a cualquier artista, y en el caso de Esla, es evidente que lo tiene de sobra. Y no podemos obviar la importancia de la dirección y el guión en estas historias. Las producciones turcas son conocidas por su calidad, por su capacidad de crear dramas intensos y, sobre todo, por la forma en que construyen las tramas románticas. En El Fruto Rojo, el equipo detrás de cámaras ha sabido explotar al máximo la química entre Esla y Doğukan, creando momentos icónicos que se vuelven virales. Es esa combinación de un gran elenco, un guión sólido y una dirección que sabe capturar la esencia de las emociones. Esla, a su vez, aprovecha estas herramientas para dar vida a personajes que son creíbles, complejos y, sobre todo, profundamente humanos. En resumen, el amor que Esla Turkoglu ha conquistado corazones es una amalgama de varios factores. Primero, su talento innato para la actuación, su capacidad para transmitir emociones complejas con sutileza y fuerza. Segundo, la elección de roles que le permiten explorar las distintas facetas del amor, desde la pasión juvenil hasta las luchas de pareja más profundas y desafiantes. Tercero, la química innegable con sus compañeros de reparto, que hace que las historias de amor cobren vida de una manera auténtica y cautivadora. Y cuarto, su carisma y autenticidad como persona, que crea un vínculo especial con su público, ese amor de admiración y respeto que trasciende la pantalla. Hemos visto cómo Sibel Yamin sembró la semilla de su popularidad, demostrando su potencial para el drama romántico. Pero ha sido Doğa Nkzlc Serveti, quien ha solidificado su estatus como una de las actrices jóvenes más queridas y talentosas de Turquía, y su proyección internacional. El amor que su personaje Doğa representa, un amor que lucha contra viento y marea, un amor que busca la felicidad a pesar de las adversidades, es un tema universal que resuena con personas de todas las culturas. Y Esla lo interpreta con una verdad que te atrapa, que te hace creer en el amor, incluso cuando parece más difícil. Es fascinante observar cómo una actriz tan joven puede tener un impacto tan grande. Esla Turkoglu no solo interpreta personajes, sino que los hace vivir, los llena de matices, de contradicciones, de anhelos. Y es precisamente esa autenticidad la que permite que el amor que vemos en pantalla se sienta tan real, tan impactante, y que termine por conquistar nuestros propios corazones. Así que ahí lo tienen, queridos amigos. El amor de Esla Turkoglu, que ha logrado conquistar corazones, no es un simple titular. Es el resultado de un talento excepcional, de historias bien contadas y de una actriz que pone todo su corazón en cada uno de sus proyectos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por el mundo de Esla Turkoglu. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo al prepararlo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su personaje favorito de Esla? ¿Qué escena de amor les ha conmovido más? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir juntos sobre estas historias que tanto nos apasionan. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también aman las series turcas y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.